Capítulo 1. Génesis. La humanidad y la tecnología crecieron durante miles de años, expandiéndose a campos de posibilidades y potencial completamente nuevos. Los humanos se mejoraron a sí mismos, fusionándose con máquinas y poseyendo poderes que hoy consideraríamos divinos. Durante eones de evolución, finalmente llegaron al término de su ciclo evolutivo, capaces de aprovechar y controlar la energía y la materia a voluntad, logrando una gran armonía con el universo. Viajaron y observaron civilizaciones en planetas distantes a medida que crecían a su manera, mirando cómo los ciclos de la vida cambiaban y se adaptaban, siempre observadores, desde lejos. Pero había uno entre ellos, con intenciones ambiciosas y visionarias. Le encantaba cambiar de forma y mezclarse con otras formas de vida, confundiéndose con sus mundos y viviendo entre ellos. Se convirtió en una figura histórica en muchas de las cronologías de los planetas, ofreciendo conocimientos y tecnología que aceleraron sus evoluciones. Sin embargo, anhelaba más, quería empezar de cero, construir su propia especie y guiarlos desde el principio. En todo su tiempo viviendo entre innumerables especies, hubo una criatura a la que llegó a amar más: el toro. Los toros eran criaturas orgullosas y fuertes. Tenían grandes corazones, con una afinidad natural para proteger a los suyos. Se enamoró de su forma, de la fuerza de sus cuernos y de la naturaleza dual de su suave pastoreo, que podía cambiar en un solo momento a un gran y asombroso poder. Eran perfectos para empezar este nuevo mundo. En un nuevo planeta, canalizó toda su energía en una explosión de creación que instantáneamente formó una montaña impenetrable que llegaba más allá de las nubes, con 9.999 toros únicos en su base que formarían su sociedad ideal. Dejó que su creatividad se derramara y su voluntad comenzó a empalmarse y fusionarse con la genética del toro, alterándolos y haciéndolos crecer hasta convertirse en caminantes bípedos, cambiando el color de su pelaje a tonos brillantes y bellamente extravagantes. Cristalizó sus cuernos, hizo unos de oro macizo y otros ásperos como la roca del magma. Hizo un cristal irrompible que, cuando se reflejaba a la luz del día, contenía miles de arcoíris que se refractaban. Hubo combinaciones y empalmes genéticos de texturas, materiales y colores que nunca habrían existido en la evolución natural. Si bien cada uno de ellos era una parte profunda de él, hasta su propio ADN, todos eran libres para desarrollar su verdadero yo y vivir libremente. Usó los últimos restos de su poder para cambiar de forma de ser, el creador a convertirse en uno de ellos para poder vivir de manera anónima entre ellos y observar a sus hijos mientras evolucionaban hacia su última visión. Capítulo 2. Gremios y adolescentes. Cuando la niebla espesa y las cargas eléctricas de la explosión del creador disminuyeron, una montaña gigante comenzó a revelarse, elevándose por encima de los toros y atravesando las nubes. Cada toro nació con una de las 4 marcas de nacimiento en la parte inferior de sus pies, y aunque todos actuaban y se veían iguales, había una ligera desviación dentro de su cadena genética. De los casi 10.000 toros que habían nacido, todos se separaron instintivamente en 4 gremios de igual número en función de las marcas que encontraron bajo sus pies. Todo era parte del gran plan que el Creador tenía para su civilización. Los 4 gremios salieron de la base de la montaña por diferentes entradas, cada una marcando las direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste, y con el tiempo cada gremio desarrolló ciudades brillantes y fructíferas. Estas ciudades eran magníficas obras de arte. Edificios gigantes se elevaban hacia el cielo, en colores brillantes de naranjas, verdes, dorados y azules. Los toros adquirieron personalidades expresivas y únicas, libres de hacer lo que quisieran. Cada toro grabado con el impulso de seguir sus pasiones. Era común ver grupos de música en las esquinas de las calles, cantando y tocando con el corazón. Había estadios deportivos integrados abiertamente a la ciudad. A cada toro se le permitió hacer lo que quisiera, y de ello surgió una economía próspera y en auge. Sin restricciones en su libre albedrío, los toros pudieron prosperar de una manera que la humanidad nunca pudo. No tenían que trabajar detrás de un escritorio haciendo trabajo sin sentido. El mundo era para que los toros jugaran como ellos quisieran. Con el tiempo, a medida que los científicos y filósofos crecían entre ellos, anhelaban saber la respuesta a cómo podían reproducirse. Las mentes líderes de las 4 ciudades se unieron y pronto descubrieron un hermoso secreto escondido en sus genes.
descubrieron dentro de su ADN un método de crear un nuevo toro con ingeniería genética. Al fusionar el ADN de dos toros del mismo gremio dentro de una incubadora muy avanzada, pudieron hacer lo imposible. Cuando el toro incubado cobró vida, tomó una forma completamente inesperada. Ha nacido una especie de toro completamente nueva. Eran más altos, más enérgicos e impredecibles, por decirlo menos. La incubadora había acelerado su crecimiento. Eran adolescentes. A medida que nacían más y más toros adolescentes, se hizo evidente que eran el sello distintivo del cambio y la evolución dentro de su mundo. Y fueron estos toros adolescentes quienes querían expandir sus ciudades y unirse. Ofrecieron ideas nuevas, drásticas, y buscaron crecer a otras alturas. Y fue uno de ellos, un adolescente intrépido y aventurero, que descubrió un secreto en la cima de la montaña de la creación. Capítulo 3. Los dioses nacen. Uno de los toros adolescentes, buscando aventura, subió a la cima de la gran montaña de la creación por primera vez en la historia de los toros. Más allá de las nubes, localizó una entrada oculta donde encontró una gran piedra plana y brillante, en su centro inscrita con runas misteriosas. El adolescente trabajó incansablemente para decodificarlo y, finalmente, los secretos inscritos allí quedaron claros para él. Las runas representaban la siguiente etapa de su evolución, una evolución hacia los poderes del Creador mismo. Pero para que esta evolución se lleve a cabo, se tuvo que hacer un gran sacrificio. El toro adolescente tuvo que renunciar voluntariamente a su forma física, con la promesa de la vida eterna y la clave para la siguiente etapa de su evolución. El adolescente fue valiente y orgulloso, y sacrificó su forma física sin dudarlo. Una luz brillante se disparó hacia el cielo tan pronto como terminó, y se podía ver desde cada una de las 4 ciudades. Los toros adolescentes de cada gremio fueron los primeros en responder a la llamada, como si hubiese un tambor tribal en el tejido mismo de sus huesos. Se apresuraron a la cima de la montaña, a través de una escalera que no había existido previamente, para encontrar un orbe flotante sobre la piedra rúnica. El orbe de energía eran los restos etéreos del adolescente que había renunciado a su forma física y transmitió el conocimiento al resto de los adolescentes. Ahora sabían qué hacer. Un toro adolescente de cada uno de los 4 gremios se reunió y simultáneamente colocó sus manos sobre el orbe de fusión. En un instante, se convirtieron en un vórtice de energía arremolinada que creó un estallido de luz deslumbrante. Sus formas se fusionaron y cuando por fin la luz se atenuó, una presencia divina se paró frente al resto de los toros en la cima de la montaña. El primero de los toros dioses nació, vivió y resplandeciente con energía elemental. Poseían un poder mayor que cualquiera de los toros jamás visto. El toro dios podía aprovechar el elemento en el que nació, y a medida que nacían más dioses, adquirían diferentes poderes en función del equilibrio cósmico para el que nacieron. Capítulo 4. Orden y caos. Con el nacimiento del toro dios, un surgimiento primitivo provocó una nueva ola de celebración y unidad para la mayoría dentro de las 4 ciudades gremio. El sujeto 01, ahora conocido por todos simplemente como S1, y el primer adolescente en nacer, sintió esta energía primaria de una manera diferente. Algo desconocido lo llamó para explorar más allá de los límites de la ciudad. Tenía este nuevo y obsesivo anhelo de descubrir más sobre su origen. Este llamado desconocido lo carcomió hasta que finalmente desobedeció las leyes de los toros y dejó atrás a su gremio y a sus hermanos para buscar en la tierra inmensamente inexplorada que rodeaba la montaña de la creación. No podía explicar por qué necesitaba tanto irse, pero lo emocionaba atravesar un terreno nuevo y completamente inexplorado. Al principio fue fácil, pero cuanto más se alejaba de las 4 ciudades, más duro se volvía el terreno. Fue después de semanas de viaje y de ascender una cadena montañosa de picos nevados que se halló mirando un brillo en medio de la nieve. Sus ojos se abrieron cuando vio una nave de metal perfecto enterrada en la nieve. Cuando dio un paso hacia ella, la nave pareció responder a su presencia y desde la sólida pared se materializó una puerta, revelando el interior de una nave espacial. S1 sabía que esto era lo que lo había estado llamando todo el tiempo. Entró y vio un orbe metálico suspendido milagrosamente en el aire, con símbolos brillantes grabados en él,
Estos se asemejaban a las marcas de gremio que todos los toros tenían en sus pies. Esto tenía que ser un trabajo del creador. S1 extendió la mano y tocó el orbe, lo que provocó que girara rápidamente y estallara con una explosión de pantallas holográficas. Ante él, en múltiples pantallas, imágenes comenzaron a reproducirse, imágenes de seres que nunca antes había visto. Llevaban todo tipo de prendas extrañas, únicas para cada uno. S1 se sentó y observó cómo se desarrollaba la historia de la humanidad ante sus propios ojos. Pasaron las semanas mientras aprendía todo lo que podía a un ritmo increíble. Por razones desconocidas, podía absorber y retener información de todos los hologramas a la vez. La tecnología era alucinante. Observó hasta que de repente el video cambió y estaba mirando el rostro familiar de un ser divino que nunca había visto antes, y sin embargo, no podía evitar la sensación de que sabía quién era. Y a medida que se desarrollaba la filmación, sus ojos se abrieron como platos al ver al creador encender la vida de todo lo que ahora conocía. Desconcertado y asombrado, S1 recogió el dispositivo de hologramas al que denominó Esfera Génesis y emprendió el largo viaje de regreso a las 4 ciudades. S1 llevó la Esfera Génesis a un escenario de alta tecnología y la mostró para que todos la presenciaran. La arena se convirtió en un museo, mostrando la historia de la humanidad y el origen de su creación. Habiendo sido mezclados con el ADN de su creador, los toros tenían una afinidad genética con todo lo que vieron en las imágenes antiguas. Los toros rápidamente comenzaron a hacer la ropa, los atuendos y los uniformes como los que vieron en los videos. Se enamoraron de la belleza y diversidad de los siglos XX y XXI de la humanidad. Los estilos los hipnotizaron y rápidamente diseñaron atuendos sin ningún conocimiento real de su función principal. De repente, había toros vestidos con trajes de piratas, bebiendo café o descansando con otros vestidos, con uniformes de policía, gorros de chef, disfraces de superhéroes e incluso túnicas reales. Los toros vestían ropa de fútbol y todo mientras desayunaban con samuráis. Su creatividad y amor por la moda florecieron. Y pronto, los 4 gremios tenían más de la mitad de su población con ropa de varios periodos de la historia humana, y se convirtió en una muestra de orgullo hasta un punto casi religioso para un toro usar ropa nueva todos los días, independientemente de lo que estuvieran haciendo. Dejaron que su creatividad se desarrollara y combinaron varios atuendos, algunos luciendo batas de baño mientras también usaban sombreros de marinero y cadenas de oro. Otros llevaron tablas de surf mientras usaban sombreros de cosplay y camisetas creativas. Sin embargo, no todos los toros adoptaron esta nueva moda y aproximadamente la mitad de la población optó por permanecer más cerca de sus raíces, manteniéndose libre de ropa. El creador, que caminaba entre ellos, los observaba con extraña fascinación. Incluso cuando hubo una división de opiniones sobre la ropa, el creador notó que, a diferencia de la humanidad, no surgía ningún conflicto. Había visto muchas peleas humanas por asuntos menores, pero los toros parecían contentos con lo que eligieran sus hermanos. Si bien la nueva chispa inició un cambio en su moda, eso fue solo una alteración a nivel superficial. Los toros se sentían satisfechos y la lucha por seguir progresando parecía desvanecerse. El creador se teletransportó a un laboratorio en lo profundo de la montaña de la creación y observó cómo sus creaciones, impulsadas por su ADN programado, lentamente comenzaban a caer en un estado de realización sin un fuerte impulso para hacer avanzar su civilización. El creador vio un error en su sueño. En su lucha por una civilización perfecta, había inclinado demasiado la balanza hacia la serenidad. La verdad del universo era que necesitaba caos y orden para sobrevivir. Uno no podría existir sin el otro. El creador se dio cuenta del error en su sistema. Se necesitaba un cambio profundo. Las emociones que los toros rara vez mostraban, como la ira y la rabia, eran catalizadores que evocaban la transformación. La civilización necesitaba conflicto para crecer. Mientras analizaba las hebras de ADN dentro de los toros, descubrió que tenían la posibilidad de conflicto, pero solo cuando se los llamaba para protegerse a sí mismos o a quienes le importaban a un toro. Ahí estaba el secreto. Los toros estaban contentos consigo mismos, eran leales hasta el extremo y no tenían conflictos profundos con los suyos. Necesitaban conflicto y rivalidad. El creador sabía lo que tenía que hacer.